Hola, soy Alejandro y quiero darte las gracias por acompañarme una vez más. Hoy quiero hablar contigo sobre algo que muchas personas conocen muy bien: extrañar. Extrañar una voz, extrañar una conversación, extrañar una mirada, extrañar una rutina, extrañar una presencia. Hay días en los que la ausencia parece tranquila. Hay días en los que podemos respirar con un poco más de facilidad. Pero también existen días en los que el corazón extraña profundamente. Y si hoy es uno de esos días para ti, quiero acompañarte. Antes de continuar, toma una respiración lenta. Inhala suavemente y exhala. Una vez más, inhala y exhala lentamente. Observa el lugar donde te encuentras. Permite que tus ojos recorran el espacio, sin prisa, sin esfuerzo. Ahora lleva una mano al corazón y siente el simple hecho de estar aquí, respirando, viviendo, sosteniendo este momento. Y recuerda, en este instante estás a salvo. Existe una pregunta que muchas personas se hacen durante el duelo. ¿Por qué sigo extrañando tanto? Y a veces la respuesta es más sencilla de lo que parece. Porque amaste. Extrañamos aquello que fue importante. Extrañamos aquello que tuvo significado. Extrañamos aquello que dejó una huella. No solemos extrañar profundamente aquello que pasó sin tocar nuestro corazón. Por eso quiero decirte algo que quizás necesites escuchar hoy. Extrañar no es un problema que deba solucionarse. Extrañar es una consecuencia natural del amor. A veces intentamos luchar contra el acto de extrañar. Intentamos distraernos. Intentamos evitar ciertos recuerdos. Intentamos cerrar rápidamente ciertas emociones. Pero cuanto más luchamos contra ellas, más fuerza parecen tener. Y tal vez hoy podamos intentar algo diferente. Tal vez podamos permitir que el amor y la ausencia compartan espacio por unos minutos, sin pelear,
sin exigirnos nada, porque es posible sentir tristeza y amor al mismo tiempo. Es posible sentir ausencia y gratitud al mismo tiempo. Es posible llorar y seguir adelante al mismo tiempo. Quiero invitarte a escuchar algunas frases. Simplemente escucha. Extrañar no significa que esté retrocediendo. Extrañar no significa que esté atrapado. Extrañar es una expresión del vínculo que existió. Puedo extrañar profundamente y seguir avanzando. Puedo sentir nostalgia sin perder la esperanza. Puedo recordar con amor sin quedarme detenido en el pasado. Mi corazón extraña porque aprendió a amar. Y eso habla bien de mi capacidad de amar. Quiero invitarte a imaginar algo. Imagina un jardín, un lugar tranquilo, sereno, seguro. Mientras caminas por ese jardín, observas diferentes flores. Algunas están floreciendo, otras ya completaron su ciclo. Y aún así, todas forman parte de la belleza del lugar. La vida también es así. Algunas personas siguen caminando a nuestro lado. Otras continúan viviendo en nuestros recuerdos, en nuestras enseñanzas, en nuestro corazón. Y aunque la forma de la relación cambie, el significado puede permanecer. Hay algo que he aprendido sobre el amor. El amor auténtico no desaparece cuando una presencia física cambia. Se transforma. Encuentra nuevas maneras de existir. A veces vive en una enseñanza. A veces vive en una costumbre. A veces vive en una frase que seguimos recordando. A veces vive en una decisión que tomamos inspirados por esa persona. Y otras veces vive simplemente en el hecho de que seguimos amando. Quiero invitarte a pensar en algo. Más allá de la ausencia, más allá del dolor, más allá de la nostalgia, ¿qué permanece? ¿Qué enseñanza permanece? ¿Qué valor permanece? ¿Qué recuerdo permanece? ¿Qué parte de esa persona sigue viviendo dentro de ti? Permite que la respuesta aparezca sin forzarla. Si hoy estás extrañando profundamente, quiero que recuerdes algo. No tienes que avergonzarte de ello. No tienes que apresurarte. No tienes que corregirlo. Extrañar no significa que estés fallando. Extrañar significa que hubo amor. Y el amor auténtico deja huellas, huellas que permanecen, huellas que acompañan,
huellas que forman parte de quienes somos. Por eso hoy no voy a pedirte que dejes de extrañar. Voy a invitarte simplemente a recibir ese sentimiento con un poco más de ternura. Antes de despedirnos, quiero dejarte una pregunta. Cuando piensas en esa persona, ¿qué es lo primero que hace sonreír a tu corazón? No pienses demasiado. Permite que aparezca naturalmente. Y guarda ese recuerdo contigo durante el resto del día. Gracias por permitirme acompañarte. Soy Alejandro y quiero recordarte algo. Extrañar es una expresión del amor, porque el amor permanece y el dolor también enseña. Hasta la próxima.